Bienvenidos a Relatos Macabros. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis, y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Gracias. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno ve y preferiría no haber visto nunca. Mi abuelo siempre decía que en Tabasco, entre los pantanos y la selva, todavía caminan seres que no son de este mundo. Seres que pueden tomar la forma de animales, que acechan en la oscuridad y que marcan a las personas para siempre. Yo nunca le creí. Pensaba que eran solo historias para asustar a los niños. Pero después de lo que me pasó, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo cerrar los ojos sin ver esa figura horrible. Esta es mi historia, y les juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Mi nombre es Tomás y soy de Tabasco. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba, en el turno de la noche limpiando una tienda grande que está en las afueras del pueblo. Era un trabajo sencillo pero solitario. Entraba a las 11 de la noche cuando ya todos se habían ido, y me quedaba solo hasta las 5 de la mañana limpiando los pasillos, trapeando los pisos, acomodando los estantes. La tienda quedaba completamente vacía, sin un alma, solo yo y el silencio. Al principio me daba un poco de miedo estar solo en un lugar tan grande y oscuro, pero con el tiempo me acostumbré. Ponía mi música, silbaba mientras trabajaba, y las horas pasaban rápido. Nunca había tenido ningún problema, hasta esa noche. La noche que cambió todo. Era un martes como cualquier otro. Llegué a mi hora, saludé al guardia que se iba, y me puse a trabajar. Empecé por los pasillos del fondo, como siempre. Llevaba mi trapeador y mi cubeta, limpiando despacio, pensando en mis cosas. La tienda estaba en silencio total. Solo se escuchaba el ruido del agua cuando mojaba el piso y el rechinar del trapeador. Eran como las 2 de la mañana cuando lo escuché. Primero pensé que había imaginado el sonido, pero luego lo volví a escuchar más claro. Eran pasos muy pesados que venían de la parte de atrás de la tienda, donde está la bodega. Pasos lentos, como si algo grande estuviera caminando por ahí. Me quedé quieto con el trapeador en la mano, escuchando. El corazón me empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez era el guardia que había regresado por algo, o algún trabajador que se había quedado. Pero esos pasos no sonaban normales. Eran demasiado pesados y había algo raro en el ritmo, como si no fueran pasos humanos completamente. Dejé el trapeador recargado en la pared y caminé despacio hacia la bodega. Las luces de esa área estaban apagadas. Solo había un poco de claridad que venía de los pasillos. Mientras me acercaba, los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio otra vez. Un silencio que me puso la piel de gallina. Llegué hasta la entrada de la bodega y me asomé. Al principio no vi nada, solo las cajas apiladas y las sombras que hacían. Pero entonces, al fondo, junto a la puerta que da al patio de carga, vi una figura. Una figura que me heló la sangre. Era algo parecido a una persona, pero no era una persona. Estaba agachado como en 4 patas, pero su cuerpo era muy grande. Tenía la forma de un perro enorme, pero con brazos y piernas que parecían humanos. Y la cabeza, Dios mío, la cabeza era lo más horrible. Era alargada como la de un perro, pero más grande, con un hocico que se veía deforme. En la penumbra, pude ver que su piel era oscura y brillaba un poco, como si estuviera mojada. Me quedé paralizado. No podía mover ni un músculo. Mi cerebro no podía entender lo que estaba viendo. Esa cosa estaba oliendo el piso, moviendo su cabeza de un lado a otro, como buscando algo. Y entonces me volteó a ver. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Eran ojos amarillos como los de un animal, pero había algo en ellos que me hizo sentir que no era solo un animal. Había algo de humano en esa mirada, algo que me hizo entender que esa cosa sabía exactamente lo que yo era y lo que estaba sintiendo en ese momento. Me estaba viendo directamente, y en ese instante supe que estaba en peligro. No sé cómo logré moverme. Fue como si mi cuerpo reaccionara solo, por instinto. Di la vuelta y corrí. Corrí tan rápido como pude hacia la parte de enfrente de la tienda.
Mis piernas temblaban, casi me caigo 2 veces, pero seguí corriendo. Detrás de mí escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Era como un grito, pero no era humano ni era de ningún animal que yo conociera. Era un sonido agudo, desgarrador, que me taladraba los oídos y me hacía sentir un terror que nunca había sentido. Ese grito resonó por toda la tienda. Rebotaba en las paredes, en los techos, me perseguía mientras yo corría. Llegué hasta la entrada principal donde estaban las cajas registradoras y me escondí detrás del mostrador. Me agaché, respirando fuerte, tratando de no hacer ruido aunque mi pecho se sentía como si fuera a explotar. El grito se escuchó otra vez, pero ahora más lejos, como si esa cosa se estuviera alejando. Me quedé ahí, temblando, sudando frío, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron 10 minutos, tal vez fue media hora. No me atreví a moverme hasta que estuve seguro de que no se escuchaba nada más. Cuando finalmente me levanté, mis piernas apenas me sostenían. Agarré mis cosas, ni siquiera recogí el trapeador ni nada, y salí corriendo de esa tienda. No me importó el trabajo, no me importó nada. Solo quería llegar a mi casa, estar con mi esposa, sentirme seguro. Afuera todavía estaba oscuro. Eran como las 3:30 de la mañana. Subí a mi moto y arranqué rápido, tomando el camino de siempre para llegar a casa. El camino estaba completamente solo, no había ni un carro, ni una persona. Solo yo y la oscuridad. Iba manejando rápido, queriendo llegar pronto, cuando a lo lejos vi algo en medio del camino. Al principio pensé que era un perro o algún animal que se había atravesado, pero mientras me acercaba, me di cuenta de que no era un animal normal, era la misma criatura. El mismo ser que había visto en la tienda, estaba parado en medio del camino, en 2 patas ahora viéndome. Su cuerpo era enorme, más alto que cualquier persona. Su cabeza alargada se movía ligeramente, como si estuviera estudiándome, y esos ojos amarillos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Frené la moto tan fuerte que casi me caigo. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a dar un infarto. Esa cosa no se movía, solo me miraba. Era como si me estuviera esperando, como si supiera que yo iba a pasar por ahí. No pensé 2 veces. Di la vuelta en la moto y tomé otro camino, uno más largo que daba la vuelta por el pueblo. Aceleré todo lo que pude, sin voltear atrás, rezando para que esa cosa no me siguiera. El camino era más oscuro, pasaba por zonas donde apenas había casas, pero no me importaba. Solo quería alejarme de eso. Llegué a mi casa temblando. Casi no podía meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente entré, cerré la puerta con seguro y prendí todas las luces. Mi esposa se despertó asustada al verme así. «Tomás, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?», me preguntó levantándose de la cama. Ella se llama Rosa y es lo más importante en mi vida. Llevamos 5 años casados y nunca la había visto tan preocupada como en ese momento. «Rosa, cierra todas las ventanas, cierra todo», le dije con la voz quebrada. Vi algo horrible, algo que no debería existir. Ella me miraba sin entender, pero vio el miedo en mis ojos y me hizo caso. Entre los dos cerramos todas las ventanas, todas las puertas, corrimos las cortinas. Le conté todo lo que había pasado. Al principio ella pensó que estaba exagerando, que tal vez había sido un perro grande, o que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Pero cuando vio que yo no dejaba de temblar, que mis manos sudaban frío, se dio cuenta de que había visto algo real. «Es un nahual», me dijo con voz baja. Mi abuela me contaba de esos seres. Son personas que pueden convertirse en animales. Son brujos, Tomás. Y si te vio, si te marcó, va a volver. Esas palabras me helaron la sangre. No dormimos esa noche. Nos quedamos sentados en la sala, con todas las luces prendidas, esperando que amaneciera. Cada ruido que escuchábamos nos hacía saltar. El viento moviendo las ramas, un gato maullando a lo lejos, todo nos asustaba. Cuando por fin amaneció me sentí un poco mejor. La luz del sol siempre hace que las cosas se vean menos terribles. Pero yo sabía que esa criatura era real. La había visto 2 veces.
y algo me decía que no había terminado conmigo. Tenía que ir a la tienda otra vez esa noche. Era mi trabajo y necesitaba el dinero. Pero solo de pensar en volver a ese lugar me daba pánico. Pasé todo el día nervioso, sin poder comer bien, dándole vueltas en mi cabeza a lo que había visto. Cuando llegó la noche me preparé para ir. Rosa me rogó que no fuera, que renunciara, que buscara otro trabajo. Pero yo le dije que necesitábamos el dinero, que no podíamos darnos el lujo de que yo faltara así sin más. Ahora me arrepiento tanto de no haberle hecho caso. Llegué a la tienda y me encontré con Mario, mi compañero de limpieza. Él trabajaba en el turno del día y a veces nos cruzábamos cuando yo llegaba y él se iba. Era un señor mayor, de esos que conocen muchas historias del pueblo. No pude aguantarme. Le conté todo lo que había visto la noche anterior. Él me escuchó en silencio con una cara muy seria. Cuando terminé de hablar, movió la cabeza lentamente. «Tomás, si ese nahual ya te vio, ya te marcó», me dijo con voz grave. «Esas cosas no te olvidan. Una vez que te marcan, van a seguirte. Van a buscarte hasta encontrarte. Mi tío tuvo un encuentro con uno hace muchos años y nunca volvió a ser el mismo. Vivió con miedo hasta el día que se fue de este mundo». Sus palabras me confirmaron lo que yo ya temía. No era solo mi imaginación, no era solo miedo. Esa criatura me había marcado y no iba a dejarme en paz. En ese momento tomé la decisión. Entré a la oficina del gerente y renuncié. Ahí mismo, sin pensarlo 2 veces. El gerente trató de convencerme de que me quedara. Me dijo que buscaría a alguien que trabajara conmigo para que no estuviera solo. Pero yo ya había decidido. No iba a volver a ese lugar nunca más. Prefería buscar otro trabajo, lo que fuera, pero no iba a quedarme ahí. Salí de la tienda y me fui directo a casa. Le conté a Rosa que había renunciado. Ella se puso contenta, me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto. Esa noche nos acostamos más tranquilos, pensando que tal vez, si yo ya no iba a ese lugar, la criatura me dejaría en paz. Pero estábamos muy equivocados. Me desperté en medio de la noche por un grito. Era un grito horrible, como el que había escuchado en la tienda, pero ahora estaba afuera de mi casa. Me levanté de un salto y busqué a Rosa a mi lado, pero no estaba. Su lado de la cama estaba vacío. «Rosa», grité sintiendo el pánico crecer en mi pecho. «Rosa, ¿dónde estás?» Corrí por toda la casa buscándola. No estaba en el baño, no estaba en la cocina. Todas las puertas seguían cerradas con seguro, todas las ventanas estaban cerradas. No entendía cómo había salido. Entonces escuché otro sonido afuera, como algo arrastrándose. Me acerqué a la puerta principal con el corazón destrozado, sabiendo que algo terrible había pasado. Abrí la puerta y lo que vi me destruyó por completo. Rosa estaba tirada en el suelo frente a la casa. No se movía. Corrí hacia ella y la tomé en mis brazos. Estaba fría. Ya no respiraba. Su cuerpo tenía marcas horribles, rasguños profundos en los brazos, en el cuello, en la cara, como si algo con garras la hubiera atacado. Grité su nombre una y otra vez, rogándole que despertara, que abriera los ojos, pero ella ya no estaba. Mi Rosa, mi esposa, la persona que más amaba en este mundo, se había ido. A lo lejos, escuché un sonido. Levanté la vista y ahí estaba. El nahual. Estaba parado al borde del monte, en la oscuridad, viéndome. Su silueta oscura se recortaba contra los árboles. Esos ojos amarillos me miraban fijamente, y aunque estaba lejos, pude sentir que esa cosa estaba satisfecha. Había logrado lo que quería. Me había quitado lo que más me importaba, y luego, lentamente, se dio la vuelta y se fue caminando hacia el monte. Desapareció entre los árboles, dejándome ahí, arrodillado en el suelo, con el cuerpo sin vida de mi esposa en los brazos. Lloré como nunca había llorado. Grité hasta quedarme sin voz, pero nada de eso iba a traerla de vuelta. Desde esa noche, mi vida ya no tiene sentido. Tuve que irme del pueblo porque no podía seguir viviendo en esa casa, en ese lugar donde perdí todo. Ahora vivo solo, en otro estado, pero el miedo nunca me ha dejado. Cada noche, cuando oscurece, tengo terror de escuchar ese grito otra vez. Terror de ver esos ojos amarillos en la oscuridad. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación.
cosas que existen aunque no queramos creerlo. Y una vez que te marcan, una vez que te ven, nunca te dejan ir. El nahual se llevó a mi esposa, destruyó mi vida, y yo sé que algún día va a volver por mí. Es solo cuestión de tiempo. Esta es mi historia. Y si alguna vez ven algo que no deberían ver, si alguna vez se encuentran con algo que no es de este mundo, corran. Corran y no miren atrás. Porque una vez que te marcan, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, con toda nuestra modernidad, hemos olvidado o decidimos ignorar. A veces pienso que eso es un error, porque hay fuerzas antiguas que siguen vivas, esperando en la oscuridad, y cuando menos lo esperas, se cruzan en tu camino, y ya nada vuelve a ser igual. Mi nombre es Enrique, soy de Guanajuato, y lo que voy a contarles me pasó hace algunos años. Todavía me cuesta dormir por las noches, todavía siento que algo me observa desde las sombras, pero necesito sacarlo de mi pecho, aunque sea para advertirles que tengan cuidado cuando caminen solos por los caminos oscuros. Todo empezó una tarde de octubre. Yo había ido a visitar a mi abuela que vivía en un rancho alejado del pueblo. Para llegar hasta su casa había que caminar por un sendero rodeado de árboles y matorrales. Normalmente no me daba miedo ese camino, lo había recorrido desde niño 1000 veces. Pero esa tarde algo era diferente. El cielo estaba extrañamente gris y el aire se sentía pesado, como si algo malo estuviera por pasar. Los pájaros no cantaban. Todo estaba en un silencio que me ponía los pelos de punta. Apresuré el paso queriendo llegar rápido a la casa de mi abuela. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un perro grande que andaba suelto por ahí, pero cuando me fijé mejor sentí que la sangre se me helaba. No era un perro común, era enorme, completamente negro, con un pelaje que parecía absorber la poca luz que quedaba. Y lo peor de todo es que estaba parado en 2 patas, como si fuera una persona. Me quedé paralizado sin poder mover ni un músculo. Esa cosa me miraba fijamente con unos ojos que brillaban en amarillo. No era la mirada de un animal, era algo más. Algo que tenía inteligencia, algo que sabía exactamente quién era yo. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Estaba completamente aterrado frente a esa criatura que no debería existir. Entonces abrió el hocico y de su garganta salió el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. No era un ladrido ni un aullido. Era un grito agudo y desgarrador que parecía mezclar la voz de un animal con la de una persona sufriendo. Un sonido que te penetraba hasta los huesos y te hacía sentir un miedo primitivo, de esos que te recuerdan que hay cosas más poderosas que tú en este mundo. Ese grito me sacó del trance. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr como nunca había corrido en mi vida. Mis pies tropezaban con las piedras del camino, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa cosa. Sentía que en cualquier momento me iba a alcanzar, que iba a sentir sus garras en mi espalda. Corrí y corrí sin mirar atrás hasta que finalmente vi la casa de mi abuela a lo lejos. Las luces estaban encendidas y nunca me había alegrado tanto de ver ese lugar. Llegué a la puerta casi sin aliento, con el corazón a punto de estallar y las manos temblando tanto que apenas podía tocar. Mi abuela abrió la puerta y al verme se asustó. Yo estaba pálido, sudando y jadeando como si hubiera visto al mismo demonio. Me hizo pasar rápidamente y cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía. Me senté en la mesa de la cocina tratando de recuperar el aliento. Mi abuela me trajo un vaso de agua y se sentó frente a mí con una expresión seria que nunca le había visto antes. Sus ojos mostraban preocupación, pero también algo más: miedo. Le conté todo lo que había visto. Le describí a esa criatura enorme y negra parada en 2 patas, ese grito espantoso que todavía resonaba en mis oídos. Esperaba que me dijera que había sido mi imaginación, que la luz me había jugado una mala pasada. Pero no fue así. Mi abuela cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo pude ver lágrimas formándose en ellos.
Me tomó de las manos y con voz temblorosa me dijo que lo que había visto era un nahual, una persona que podía transformarse en animal, una criatura de las leyendas antiguas que mi bisabuela le había contado cuando era niña. Me explicó que los nahuales eran brujos poderosos que usaban magia oscura para tomar forma de animales. Algunos lo hacían para proteger, pero otros lo hacían con intenciones malas, para asustar o para hacer daño. Y el hecho de que me hubiera mostrado su forma y hubiera gritado de esa manera no era buena señal. Esa noche casi no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar de la cama. El viento moviendo las ramas, un perro ladrando a lo lejos, todo me parecía amenazante. Me quedé con la luz encendida hasta que el cansancio pudo más que el miedo. Al día siguiente, cuando salí al patio para ayudar a mi abuela con algunas cosas, vi algo que me heló la sangre nuevamente. Entre los árboles que rodeaban la propiedad, a unos 50 metros de distancia, estaba esa figura negra observándonos. No se movía, solo estaba ahí parada entre las sombras vigilando. Se lo dije a mi abuela y ella también lo vio. Su rostro se puso aún más pálido que el día anterior. Me agarró del brazo y me metió a la casa casi a rastras. Cerró todas las ventanas y las puertas a pesar del calor que hacía. Los siguientes días fueron una pesadilla. Cada vez que miraba hacia afuera podía ver al nahual entre los árboles. A veces estaba más cerca, a veces más lejos, pero siempre estaba ahí, siempre observando. Nunca se acercaba lo suficiente, pero tampoco se iba. Era como si estuviera esperando algo, o simplemente disfrutara aterrorizándonos. Mi abuela me rogó que me fuera, que regresara al pueblo y que no volviera por un tiempo. Decía que el nahual me había marcado y que no era seguro que yo estuviera ahí. Pero yo no podía dejarla sola. Era mi abuela y no iba a abandonarla con esa cosa rondando por su casa. Le dije que me quedaría y que juntos estaríamos bien, que esa criatura no se atrevería a entrar. Pero en el fondo, yo también tenía miedo. Cada noche me costaba más trabajo conciliar el sueño. Sentía una presencia constante, como si algo maligno estuviera acechando justo afuera de las paredes. Pasó casi una semana así. Una semana en la que apenas comíamos, en la que cada sonido nos ponía en alerta. Mi abuela parecía envejecer años en días. Dejó de sonreír y apenas hablaba. Solo se la pasaba rezando y mirando por las ventanas con los ojos llenos de terror. Entonces llegó esa noche. La noche que cambiaría todo para siempre. Yo estaba en mi cuarto tratando de dormir cuando lo escuché. Eran risas, pero no risas normales. Eran carcajadas agudas y retorcidas que venían de afuera de la casa. Sonaban casi humanas, pero había algo profundamente equivocado en ellas. Algo que te hacía sentir náuseas solo de escucharlo. Me levanté de un salto con el corazón desbocado. Las risas continuaban cada vez más fuertes, como si esa cosa estuviera disfrutando del terror que nos causaba. Me acerqué a la ventana y aunque tenía miedo de lo que pudiera ver, aparté un poco la cortina. Ahí estaba, justo frente a la casa, parado en dos patas bajo la luz de la luna. El nahual me miraba directamente, y mientras reía, podía ver sus dientes blancos y afilados brillando en la oscuridad. Era la imagen más aterradora que había visto. No era de este mundo. Era algo sacado de las peores pesadillas. Las risas continuaron por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, de repente, se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor. Un silencio pesado y amenazante que te hacía saber que algo muy malo estaba por pasar. Entonces recordé a mi abuela. Corrí hacia su cuarto tan rápido como pude. Necesitaba saber que estaba bien, que esa cosa no había logrado entrar. Abrí la puerta de su habitación con el corazón en la garganta. Lo que vi me destrozó por completo. Mi abuela estaba en su cama, pero no se movía. Me acerqué temblando y cuando la toqué su piel estaba fría. Ya no respiraba. Sus ojos estaban abiertos mirando al techo con una expresión de terror absoluto. Su boca estaba congelada en un grito silencioso, pero lo peor eran las marcas. Tenía moretones oscuros en los brazos y en el cuello, marcas que parecían de garras o de dedos apretando con fuerza. Su cuerpo mostraba señales de una lucha, como si algo la hubiera atacado mientras dormía.
Me desplomé en el suelo sin poder procesar lo que estaba viendo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no podía hacer ningún sonido. El shock era demasiado grande. Mi abuela, la persona que me había cuidado desde pequeño, ya no estaba. Afuera, en la distancia, escuché otra vez esas risas horribles del nahual. Como si estuviera celebrando lo que había hecho. Como si todo esto hubiera sido parte de un juego macabro desde el principio. Me quedé ahí toda la noche abrazando a mi abuela, llorando y temblando de miedo. No me atreví a salir ni a pedir ayuda hasta que amaneció. Cuando finalmente llegó la luz del día y vinieron las autoridades, traté de explicarles lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que había sido su corazón, que era vieja y que esas cosas pasaban. Ignoraron las marcas o las explicaron como caídas, pero yo sé la verdad. Yo sé lo que vi y lo que escuché. Ahora vivo con esa culpa todos los días. Debí haberme ido cuando mi abuela me lo pidió. Debí haberla sacado de ahí. Pero me quedé, y por mi culpa ella pagó el precio. El nahual se la llevó mientras yo dormía en el cuarto de al lado sin poder hacer nada. A veces todavía lo veo. En las noches cuando camino solo por la calle, cuando paso cerca de lugares oscuros, veo una sombra negra que me observa desde lejos. Sé que es él. Sé que todavía me está siguiendo. Y sé que algún día va a volver a por mí. Solo es cuestión de tiempo. Por eso les cuento esto. Para que sepan que hay cosas ahí afuera que no podemos controlar ni entender. Cosas que nuestros antepasados conocían y temían. Y si alguna vez se encuentran con algo que no pueden explicar, algo que los llena de un miedo que nunca habían sentido antes, no duden. No se queden a investigar. Solo corran y no miren atrás. Porque algunos encuentros no tienen un final feliz. Algunos encuentros solo te dejan con cicatrices que nunca sanan y con un miedo que te acompaña por el resto de tu vida. El nahual sigue ahí afuera. Y yo sigo esperando.